Estamos en nuestro último día de domingo de este año 2020 y quisiera compartir con ustedes una reflexión basada en la palabra del Señor, obviamente. Y nuestro tema de hoy se llama ¿Dios ha sido fiel? Hemos escuchado tantas veces durante este año acerca de la pandemia del COVID-19, que es un juicio de Dios, que es algo que Dios ha mandado como castigo. Hemos visto un montón de expresiones concernientes a esto que básicamente quisiera compartir con ustedes una palabra del libro de Isaías que nos enfoca a pensar un poco acerca de la fidelidad de Dios. Tenemos nosotros la tendencia de pensar que si nos suceden cosas malas o si estamos pasando por un momento difícil, ya sea una enfermedad, una situación económica o quizás una situación laboral, si no salen todas las cosas como nosotros pensamos, tenemos la tendencia a pensar de que Dios no ha estado a nuestro lado o que Dios no nos ha mostrado su amor o su fidelidad. Así que le invito a que pueda escuchar estas porciones del libro de Isaías, capítulo 51, del versículo 3 al 6, que dice lo siguiente: Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, oídme, nación mía. Porque de mí saldrá la ley y mi justicia para todos los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. El pueblo de Israel estaba en cautiverio producto de la infidelidad que había tenido para con Dios, que podemos leer unos capítulos antes en el libro de Isaías, capítulo 48. Y esta infidelidad de Israel les había hecho pasar por una época difícil en su vida como nación. No es el único momento en la historia del pueblo de Israel que nosotros vemos estas circunstancias de estar bajo opresión o bajo circunstancias muy adversas. De hecho, en el libro de Jueces, nosotros encontramos en todo el libro de Jueces la historia del ciclo del pecado de Israel. La historia del ciclo del pecado de Israel era básicamente un momento en que el pueblo de Dios tenía un juez, tenía a alguien que pudiera dirigir a esa nación bajo la dirección de Dios, con los principios y los valores establecidos por Dios, y ese pueblo comenzaba a amar y servir a Dios con fidelidad. Luego moría este juez y la nación entera empezaba a desviarse de los principios y los valores establecidos por Dios. Y entonces se alejaban de Dios y venía nuevamente la opresión, el cautiverio sobre el pueblo de Israel, hasta que Dios levantaba un nuevo juez que los venía a libertar de esta opresión en la cual estaban, y ellos nuevamente volvían a estar con Dios, volvían a estar en fidelidad a Dios y en hacer su voluntad. Hasta que este juez nuevamente moría y otra vez se repetía nuevamente el ciclo de la infidelidad de Israel. Este ciclo tiene que ver básicamente con momentos en que el pueblo de Israel vivía como en algún momento bien para con Dios y en algún momento se alejaba de Dios. Ahora, no significa que cada momento difícil de nuestra vida sea porque estamos viviendo en pecado o porque simplemente nos hemos alejado de Dios. Esto no es así. A veces simplemente las circunstancias suceden a todos, como lo estamos viviendo en el caso de la crisis social que vivimos el año pasado o de la pandemia mundial que estamos viviendo actualmente por el COVID-19. Pero nosotros podemos ver, a pesar de todas estas cosas, cómo Dios ha venido a ser fiel con cada uno de nosotros. Debemos cuidar cómo nosotros, como hijos de Dios, actuamos en respuesta a ese amor, a esa fidelidad de Dios para con nosotros. Jueces 2, 18, 19 dice lo siguiente: Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Sabes, esto se repitió un montón de veces en el pueblo de Israel. Dios mostrándole su amor, su gracia, su protección, la provisión, todos los aspectos que nosotros conocemos de la promesa de Dios.
pero en algún momento el pueblo de Israel se alejaba de Dios. Hoy en día nosotros encontramos a personas que se acercan a Dios básicamente porque están buscando algún beneficio o algún respuesta de acuerdo a cosas que ellos están viviendo o están necesitando, ya sea por una enfermedad, ya sea por una situación económica, ya sea por una situación de violencia familiar o de algún otro tipo de cualquiera de las circunstancias que una persona esté pasando por necesidades. Y a veces la gente se acerca a Dios buscando suplir estas cosas. Y por algún tiempo encuentran la paz de Dios, encuentran la fidelidad de Dios. Y en algún momento cuando la tormenta cesa, la tormenta pasa, estas personas a veces se alejan de Dios y simplemente ya consiguieron lo que necesitaban, que la circunstancia se acabara. Dios, debemos entender, siempre va a mantener su fidelidad para con nosotros. Hay una canción muy antigua que habla acerca de la fidelidad de Dios. Hay otros temas nuevos y modernos, también contemporáneos, que nos hablan acerca de la fidelidad de Dios. Y es porque la fidelidad de Dios siempre va a estar presente. Si Dios dio una promesa, Él la va a cumplir sí o sí. Si las cosas, Dios dijo, vamos a pasar por esto, pero voy a estar con ustedes, o estas otras cosas que Dios ha venido diciéndonos a cada uno de nosotros, debemos entender que la promesa de que Dios puso en cada uno de nosotros se va a cumplir. El problema es que a veces, como lo podemos ver en el ciclo del pecado del pueblo de Israel, es que a veces nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, nos alejamos de Dios y a veces simplemente estamos viviendo en un activismo espiritual dentro de una congregación y no estamos viviendo en una vida de plenitud con Dios, en una relación plena con Él. Así que podemos simplemente recordarnos de versículos como aquellos que dicen, los que me buscan de verdad, los que me buscan con un corazón sincero podrán encontrarme, dice Dios. Así que en ese aspecto nosotros vamos descubriendo la fidelidad de Dios, pero la vamos descubriendo a medida que nosotros también estamos en ese proceso de estar cercanos a Dios. El pecado es aquello que nos aleja de Dios cuando nosotros los pecados no los arreglamos, cuando dejamos que ese pecado encuentre un lugar en nuestro corazón o en nuestra vida o en nuestra forma de actuar. Y a veces eso se hace muy difícil que el Señor pueda escucharnos. Es más, Dios nos dice a nosotros que debemos tratar a nuestras esposas de una manera que sea correcta, de una manera que sea sensible a la forma de ser de ellas, para que también nuestras oraciones no tengan estorbo. Dice que no debemos llevar a nuestros hijos a enojarse, porque también esto no es algo que le agrada al Señor. Y el Señor nos está hablando de que nuestra vida es una vida constante de estar haciendo las cosas de la manera correcta. Cuando no lo hacemos y pecamos, entonces el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos dice, ¿sabes qué? Estás haciendo algo incorrecto, estás haciendo un pecado, estás haciendo algo que a Dios no le agrada y necesitas cambiar tu mentalidad en esto para que entonces venga un arrepentimiento genuino y venga junto con eso el cambio de actitud, que es lo que habíamos estado hablando estos días acerca de metanoia en nuestro discipulado. Primero, Dios siempre será fiel a sus promesas. Esto es algo que nosotros debemos tenerlo arraigado en nuestro corazón. Sin importar la circunstancia que estés pasando, tienes que siempre recordar que si Dios dio algunas promesas, Él va a ser fiel a esas promesas. Lea toda la promesa en el contexto completo o escucha la voz de Dios hablándote a través de su palabra o a tu vida personalmente, pero siempre debes escuchar todo el contexto de lo que Dios está haciendo y no solamente una parte de lo que se ha dicho, ¿ya? Es como cuando nosotros le dijimos a nuestros hijos, si pasas de curso te compro un computador, y no pasó de curso, y entonces viene y nos dice, papá, tú prometiste que me ibas a dar un computador. Y obviamente lo prometimos, pero había una condicionante, si pasabas de curso. Y a veces nosotros queremos que Dios cumpla su promesa, pero no hemos estado leyendo, por así decirlo, como lo decimos popularmente aquí en Chile, no leímos la letra chica, que en cierto modo lo decimos nosotros en un tono irónico, pero la Escritura no tiene letra chica, solamente que a veces nosotros nos olvidamos de las otras partes que están en la condicionante de lo que Dios está diciendo. Por ejemplo, Dios sí o sí va a cumplir su promesa, aunque nosotros a veces no lo vamos a ver en el momento desde esa perspectiva. Pero Josué 21:45 dice lo siguiente: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y esta es una palabra hermosa. Todo lo que Dios dice se va a cumplir. Nosotros obviamente tenemos que hacer las cosas de una manera correcta. Hay un famoso versículo que nosotros conocemos del libro de Josué, que está en el libro de, obviamente, Josué, y que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová.
yo y mi casa. Y esto es una promesa que nosotros la tomamos así y la consideramos así, pero en realidad tiene que ver con el carácter de este hombre de familia, y con la familia de este personaje, que es Josué, y nosotros podemos observar en él que él mismo está aconsejando al pueblo de Israel acerca de tomar la decisión de hacer las cosas a la manera de Dios, de vivir en santidad, de alejarse del pecado. Él dice las palabras, temed a Jehová, para que la gente pueda entender de que debíamos estar haciendo la voluntad de Dios. Es más, los desafía a servir a Dios con integridad y en verdad. Esta palabra en verdad nos desafía a que nosotros no estemos haciendo cosas en la iglesia o en estos tiempos online, no estemos haciendo cosas simplemente por activismo religioso, ¿no? Hacer cosas porque hay que hacerlas, hay que ir a la iglesia, hay que hacer esto, hay que cantar, hay que leer la Biblia, es parte de lo que tengo que hacer, pero en realidad se vuelve un activismo, un hacer cosas, y en realidad eso no significa que nosotros tengamos una correcta relación con Dios o una vida espiritualmente sana. Josué continúa diciéndole a la gente del pueblo de Israel, quiten entre ustedes a los dioses a los cuales sirvieron sus padres, las cosas pecaminosas, paganas que hacían sus padres y que ustedes conocieron de ellos antes de ser cristianos. Josué les desafía y les dice, no lo hagan ustedes ahora son cristianos, ahora ustedes son parte del pueblo de Israel. Así que déjese de servir a los dioses paganos que ustedes sirvieron en Egipto o sus padres sirvieron en Egipto y sirvan a Dios con total integridad y fidelidad y en verdad. Y si les parece mal servir a Dios, entonces escojan hoy a quién van a servir, o a los dioses que sirvieron sus padres en Egipto, o a Dios al cual ustedes hoy están conociendo. Y entonces viene la famosa frase de Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, él tomó la decisión de alejarse del pecado, de alejarse de aquellas cosas que no agradan a Dios, y entonces tomó la decisión de él ayudar a su familia, a su esposa, a sus hijos, a servir a Dios para poder hacerlo juntos como familia. Tomó la decisión de decir, yo y mi casa vamos a hacer esto, vamos a servir a Dios. No vamos a vivir conforme al pecado, no vamos a vivir conforme a lo que el mundo nos ofrece, no vamos a vivir conforme a lo que nuestros amigos o la gente quiere influenciar en nosotros para hacer las cosas conforme a lo que la sociedad quiera. No, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, nosotros vamos a ver que la promesa de Dios está relacionada con aspectos. La familia de Josué iba a servir completamente a Dios porque él, como padre de familia, había tomado la decisión de decir, yo voy a ser el primero en dar el ejemplo. Yo voy a ser el que va a ir a la iglesia, yo voy a ser el que voy a estar amando a Dios, sirviendo a Dios, orando, leyendo la Biblia, ayunando y que mi familia pueda verlo y entonces ellos se motiven a hacerlo porque están viendo en mí un ejemplo de lo que hay que hacer. Ahora, puede que tú seas madre soltera o puede que tú seas padre soltero o puede que seas una viuda que tiene hijos todavía pequeños. Y ¿sabes qué? Puedes ser tú el que decida yo y mi casa y ser tú quien da el ejemplo. Puedes ser tú quien da ese ejemplo de decir, así se sirve al Señor y así quiero que lo hagan y quiero que vayan junto conmigo a hacer esto. Ahora, Dios no ha prometido un camino de rosas. Este es el segundo punto. Dios no ha prometido un camino de rosas. A veces pensamos, lo dijimos al principio, que paso momentos difíciles y a veces creo que Dios no está conmigo o que no puedo ver el amor de Dios en las circunstancias que estoy viviendo. Bueno, déjame decirte, no hay una promesa de que todo va a estar bien y que todo va a salir bien y que nada te va a faltar y no va a ser así. ¿Ya? Es decir, vamos a vivir tiempos de aflicciones, vamos a vivir tiempos de enfermedad. Esto lo explicamos cuando la gente viene y dice, quiero presentar a mi hijo al Señor, porque se ha estado resfriando mucho, se ha estado enfermando mucho y quiero presentarlo al Señor. Y yo les digo, mira, vamos a presentarlo al Señor, vamos a orar, vamos a bendecirlo, pero eso va a seguir enfermando igual. No significa presentar un hijo al Señor que no se va a enfermar, que no va a pasar momentos difíciles. Al contrario, las palabras de Jesús fueron las siguientes en Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, tendremos paz en medio de la tormenta. No dijo Jesús, no va a haber tormenta. Él dijo, pueden tener paz en mí en medio de una tormenta. Recuerda que Jesús, en medio de una tormenta, junto con sus discípulos, él estaba durmiendo en la tormenta, tranquilamente, en paz, tranquilamente disfrutando, el estar descansando en el barco, mientras los discípulos estaban en el medio de una gran tormenta. Y él, producto de la comunión que tenía con el Padre,
días de oración, noches de búsqueda, tiempo de servicio a la obra del Señor. Lo que él estaba haciendo en su ministerio, la vida de Jesús era una vida completa entregada a una vida relacional con Dios. Y simplemente él se para y dice a la tormenta, cesa, y cesó la tormenta, porque tenía la autoridad y el respaldo de Dios en las palabras que él podía decir, porque Dios estaba con él. Ahora, nosotros podemos pasar por estos momentos difíciles y estos momentos de aflicción en nuestras vidas, pero debemos recordar que aunque no se nos ha prometido que vamos a tener toda nuestra vida un camino de rosas, también en estos momentos difíciles podemos confiar en Dios. Tercero, la promesa en la que debemos apoyar nuestra fe es que Dios va a estar con nosotros. Una de las cosas que debemos hacer es, Él dijo, Él está conmigo. En este momento, en esta circunstancia, en lo que estás viviendo hoy, Él está contigo. No importa si estás pasando por una enfermedad, no importa si estás pasando por un momento de depresión, no importa si estás pasando por un momento de estrés, no importa si estás pasando por un momento conflictivo de dudas en cuanto a tu fe en el Señor, no importa si estás pasando momentos económicos apremiantes o difíciles, no importa si estás sin trabajo, en todas esas circunstancias y en todas las demás, Dios ha prometido estar con nosotros. A veces es fácil para la gente decir, claro, ellos porque están bien, yo los veo tranquilos. A veces la gente está pasando momentos muy difíciles, muy conflictivos, de mucho estrés, de mucha presión, pero los vemos en paz porque han dicho, Dios está conmigo. Y aquí hay algunas cosas que debemos nosotros ir entendiendo. Mateo 28, 19 y 20, las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra tienen que ver con vayan y hagan discípulos. Enséñenle a las naciones que tienen que conocerme. Vayan y prediquen, hagan los discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle ustedes todas las cosas que han aprendido de mí. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Este versículo dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Ahí hay una condicionante, una i al principio de esa parte de la frase. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Si ustedes hacen esto, si ustedes están haciendo esto, se dedican a trabajar en la obra del Señor, en estos puntos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estos puntos son, vayan a predicar. ¿Cómo está nuestra predicación? ¿Estamos enfocados en nuestra circunstancia o estamos predicando de Cristo? ¿Ya? Yo conozco a creyentes que en medio de su enfermedad y en el hospital están ahí orando a Dios sobre por qué están pasando esa circunstancia cuando son hijos de Dios. Pero también he conocido a otros creyentes, hijos de Dios, que están en la misma circunstancia, están en una cama en el hospital, postrados, pero desde ahí, desde su cama, le están predicando al de al lado, dándole fuerza al de más allá, diciéndole al que está al frente, no importa si no vinieron a verte hoy, yo estoy contigo, yo te estoy cuidando, yo puedo animarte, puedo darte una palabra de aliento. Y ellos están postrados en una cama, en el hospital. Entonces, recuerdo hombres y mujeres que estuvieron con nosotros en momentos difíciles, animándonos, dándonos ánimo. Y el otro día una hermana llorando nos decía, hay una hermana que está con un cáncer y ella me llamó para darme ánimo. Y es ella la que está viviendo un cáncer. Y sabe, esas cosas nos desafían. Nosotros estuvimos conectados hasta sus últimos días de vida con el hermano Luis y conectados en el culto de varones y él estaba conectado en la clínica con todos sus aparatos y él estaba ahí dándonos ánimo y orando y él decía, sigamos confiando en el Señor. Hoy partió a la presencia del Señor, hoy no está con nosotros, pero nos deja el recuerdo del desafío de alguien postrado en la cama animando a los demás. ¿Sabe? Eso nos tiene que desafiar. En medio de esta circunstancia nosotros debemos entender que la fidelidad de Dios se va a mostrar a veces en los otros milagros, que quizás no es el milagro que nosotros queríamos, pero no podemos negar que en medio de las circunstancias hemos visto un montón de otras fidelidad de Dios, un montón de otros milagros que Dios obró en medio de circunstancias o está obrando en medio de las circunstancias que estás viviendo. Y debemos simplemente dejar que Dios abra en nuestra mente el entender cuáles son sus planes y sus propósitos. El Salmo 23 dice lo siguiente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma. ¿Sabe? Hasta aquí, estas son las promesas que nosotros como hijos de Dios, por lo generalmente siempre le decimos al Señor: Señor, tú dijiste que nada me iba a faltar. Señor, tú dijiste que yo iba a estar pastando en lugares de delicados pastos, que tú ibas a tener aguas de reposo para mi vida, y yo estoy viviendo circunstancias que no me muestran esas cosas. Bueno, si tú crees que salir del redil de las ovejas junto al pastor es avanzar 1 metro fuera del redil y llegar al río y llegar al pasto tierno, déjame decirte que no siempre es así. No siempre va a ser así la circunstancia. Si tú eres de las ovejas que vive en los campos en el sur de Chile, obviamente tienes el pasto al lado tuyo y tienes el río cerca tuyo, pero a veces eres de las ovejas que viven en las alturas de los Andes, en la zona de la precordillera o cordillera, donde los climas son más fríos, donde a veces el pasto todo lo que tiene que ver con el alimento de las ovejas, el pasto en medio de todo ese lugar, simplemente a veces se tapa de nieve y a veces hay que aguantar el frío, a veces hay que caminar hasta un cierto lugar para conseguir el alimento. El Salmo 23 no nos está diciendo que siempre vas a tener un pasto ahí al lado tuyo. Es más, si seguimos leyendo este Salmo, dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Nos estamos dejando guiar por Dios hacia esos lugares? ¿O queremos, sin movernos de aquí, que Dios nos traiga el pasto, que nos traiga el río y nos traiga el momento de descansar? Es Él quien va a guiarnos. Él nos va a decir: vengan por acá, pasen por aquí. Y sabes, el Salmo sigue diciendo lo siguiente: aunque ande en valle de sombra y de muerte, a veces para llegar al descanso, a veces para llegar al pasto tierno, a veces para llegar al río que nos va a dar el agua para quitar nuestra sed, vamos a tener que pasar por un valle de sombra y de muerte. No siempre va a ser fácil llegar al lugar del descanso. No siempre. Lo podemos observar en los jóvenes que están en la universidad o en los jóvenes que están en la enseñanza media. Dicen: ya voy a tener mi propio dinero, voy a poder comprarme y gastar mi dinero en lo que yo quiera. Y de repente se encuentran arrendando un departamento y se encuentran con responsabilidades como pagar la luz, el agua y un montón de cosas. Y dicen: bueno, no eran lo que yo pensaba. Claro, porque es algo que hay que aprender. No siempre vamos a tener todas las cosas simplemente como un camino de rosas. A veces va a ponerse difícil la situación, así que debemos seguir nosotros avanzando en el Señor. En medio de este valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. ¿Por qué no voy a tener miedo? ¿Por qué puedo vivir en paz en medio de esta circunstancia? Y el salmista dice: porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe? La vara del pastor y el cayado son los elementos que permiten poder rescatar a una oveja que quizás ha caído en algún precipicio o en alguna circunstancia del terreno, no ha podido salir de ese lugar y el pastor va con el cayado y la saca de ese lugar. Pero esas herramientas que son de cuidado para poder salvar una oveja, a veces la hemos visto como la mano dura de Dios. Pero no es la mano dura de Dios. Yo he escuchado esta expresión: me alejé del Señor, pero Dios me trajo con dolor. No, Dios no te trajo con dolor. Rescatarte de ahí fue doloroso. Pero esa vara y ese cayado del pastor debe infundirte aliento. Debes decir: estoy tranquilo aquí, porque aunque veo que la circunstancia es tan difícil, el pastor tiene una vara y un cayado que nos va a ayudar. Y este Jesús es quien está para cuidarnos, para protegernos. Pero a veces vamos a caer en las circunstancias donde a veces va a ser doloroso que Dios nos rescate. Y no es que nos traiga con cuerdas de amor o que nos traigas con dolor. Tiene que ver con dónde caíste. Y si es de un lugar donde no te va a poder simplemente tomar en sus brazos, va a tener que rescatarte. Y a veces ese rescatarte va a ser doloroso. Pero no tiene que ver con que Él dejó que te cayeras y que simplemente te alejaras. Esa fue la decisión mal tomada de cada uno de nosotros cuando quizás en algún momento nos alejamos o cuando hemos visto que la gente se ha alejado de Dios. El salmista sigue diciendo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Estoy viviendo una circunstancia difícil, estoy viviendo un momento difícil, una circunstancia complicada. Y el Señor dice: ya vamos a comer, sentémonos a la mesa, disfrutemos de comer juntos. Y uno dice: ¿cómo voy a disfrutar de esas cosas si estoy pasando algo difícil? Y el Señor dice: mira, aún en medio de la presencia de las angustias que estás viviendo, hay una mesa servida para disfrutar en la presencia del Señor.
Y a veces no disfrutamos alimentarnos de la presencia del Señor, sino que preferimos vivir en la circunstancia que nos está haciendo pasar mal momento. Y no debiera ser así. Hay un momento donde tenemos que sentarnos a la mesa, a disfrutar la presencia del Padre, a disfrutar el estar con el Espíritu Santo, a disfrutar el alimentarnos para recibir fuerzas, para alimentarnos y nutrirnos de la palabra del Señor, para cuando volvamos a la circunstancia no las veamos tan grande y tan difícil, porque sabemos que Dios está con nosotros. Así que termina el salmista diciendo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En estos tiempos de pandemia, de reuniones online, de reuniones virtuales, de estar conectados al Zoom o al Facebook o al YouTube, ¿estás congregándote? ¿Estás participando y viviendo de la morada de Dios? Porque eso es resultado de vivir en una vida de relación con Dios. Vamos a pasar momentos difíciles, lo dijimos, pero vamos a ver también la fidelidad de Dios. Y Dios sí ha estado con nosotros. Dios sí ha estado con nosotros. ¿Sabes? Cuando comenzó todo esto por allá por marzo, nosotros dijimos, esto va a reflejar dos cosas. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Si estamos bien, esto se va a intensificar y va a ser cada vez mejor. O si estábamos mal, nos va a llevar a un proceso de cambio y empezar a mejorar nuestra vida espiritual. O simplemente va a terminar de sacarnos del lugar donde ya no estábamos, de la presencia de Dios. Pero hemos visto cómo Dios ha estado con nosotros. Y sabes, es tiempo de decir gracias a Dios por este año. ¿Fue difícil? Lo fue. ¿Ha sido complicado? Por cierto que sí. Pero hemos visto la fidelidad de Dios. Yo te invito a que ahí donde estás, levantes tu mano y le digas: Padre, gracias por este tiempo. Señor, gracias por este año difícil. En los momentos cuando comenzábamos este año por allá, por enero, febrero, comenzando con una crisis social en nuestro país. Luego vino el tema del COVID-19 ya en marzo y llegamos a momentos donde estuvimos por 100 días encerrados en nuestras casas. Pero en todo momento hemos visto tu fidelidad. Claro, ha sido difícil, Dios. Ha habido momentos donde queríamos abrazarnos y estar juntos y no lo podíamos hacer. Pero vimos que tú estabas con nosotros. Es innegable que tú has estado con nosotros durante este año. Siempre escuchamos la frase: lo mejor está por venir. Pero eso no significa necesariamente que son cosas que van a ser circunstancias buenas para nuestras vidas. En medio de todo este dolor, en medio de todas estas circunstancias, en medio de todo este valle de sombra y de muerte, pudimos tener paz, porque tu promesa fue que tú estarías con nosotros. Y Dios, estuviste con nosotros. Y por eso, gracias Dios. Gracias por estar con nosotros aquí en casa de Dios. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias a Dios por tantos hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, que han sido un ejemplo de desafío para seguir creciendo en este tiempo, Dios, a pesar de las circunstancias. Padre, gracias por todo. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Siga viendo la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias que pueda estar viviendo. Bendiciones.